¿Son team frío o son team calor? Ah, team frío. Yo también soy team frío, chicas, chicos, porque cuando hace mucho calor, les cuento que mi piel se me pone toda roja. Y como que eso no me gusta mucho, que digamos. Así que bueno, hay que estar preparado nada más. Y hay que estar listo, pues, muchachos, para... Lo único malo, chicos, del frío es que te da sueño, pues, ¿no? Y ustedes que están en virtual, 8 de la mañana, capaz como que vas a levantarte, pero... O vas a conectarte desde tu cuarto nada más, pues, ¿no? Hay que tratar de que eso no sea un impedimento, muchachos, ¿eh? De todas maneras, muchachos, bueno, hoy día vamos a avanzar un tema bonito, vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar también de China. Y quiero hacerte recordar algunas cositas. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? A ver, por ejemplo, ¿qué eran los toros alados? ¿Qué eran los toros alados? Estatus imponente, muy bien, Ariana, excelente. Eran protectores, ¿verdad? Muy bien. A ver, una chiquita nada más, a ver. A ver. ¿Cuál fue el periodo de mayor expansión de Mesopotamia? ¿Cuál fue el periodo de mayor... El periodo asirio, muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien, chicos. ¿Y por qué era asirio? ¿Qué tenía el asirio? Ah, muy bien, tenía el hierro, excelente. ¿Cómo se llamaba el emperador o el rey que tenía el control? Arsurbanipal, perfecto, muy bien. Bueno, ¿y cómo llegó a su fin Mesopotamia? ¿Cómo llegó a su fin Mesopotamia? Muy bien, por los persas. ¿Qué hicieron los persas, chicos? Muy bien, los conquistaron, claro, ¿no? No, el imperio asirio llegó a su fin con la unión de los caldeos, ¿no? O Babilonia, junto con los medos, ¿no? En esa época se llamaban medos, ¿no? Y claro, después se van a llamar persas, ¿no? Ya como un imperio pues reforzado, ¿no? Interesante eso, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente los persas ya con su consolidación van a terminar pues, ¿no? Van a terminar venciendo a los babilonios y van a terminar tomando el control de la región, ¿no? Una región que después va a hacerle frente o va a hacerle caso, ¿no? A lo que sería el imperio persa, ¿no? Muy bien, perfecto, chicos. Bien, ahora veamos un poquito el lado de Egipto, ¿bien, chicos? Yo les había comentado, para que una civilización se pueda desarrollar, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener una civilización para poderse desarrollar? Agua, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Debe tener agua. ¿Cómo se llamaban los ríos, por ejemplo, de Mesopotamia? Claro, muy bien. El río Tigris y el río Éufrates. Muy bien, excelente. Ahora, si ustedes ven, chicos, si ustedes ven el mapa de Egipto, ustedes podrán ver pues que Egipto está rodeado de desiertos. Egipto es todo desierto. Entonces ahí sí surge la pregunta de que cómo, ¿no?
cómo un pueblo como Egipto, que está rodeado de desiertos, tierras que no son propicias para la agricultura y la ganadería, pudo haber desarrollado una civilización tan importante, ¿no? Y eso es la gran incógnita que se tiene. Pero Herodoto, el padre de la historia, Herodoto, un griego, decía una frase importante, ¿no? La cual mencionaba. Decía, decía muchachos, Egipto es el don del Nilo. O sea, que Egipto era un regalo que el Nilo le había dado a la humanidad, ¿no? Porque obviamente el río Nilo era un río que va a traer consigo el desarrollo en Egipto. Si no estuviese el río Nilo y sus características como río irregular, como río que se desborda y río que, ¿no? No se pudo, Egipto seguramente no se pudo haber desarrollado. Porque claro, chicos, a ver, si tú estás viviendo rodeado de desiertos, pregunta, ¿cómo consigues tus alimentos? ¿Cómo podrías conseguir sus alimentos, chicos? Imposible, ¿verdad? No, no se puede, pues, chicos. Pero ahí aparece justamente el río Nilo. Ahora, ¿qué hace el río Nilo? El río Nilo es un río irregular. Lúcete, por favor, chicos. Lúcete, por favor, y dime qué características tiene un río irregular. ¿Qué características tiene, chicos, un río irregular? Ah, claro, muy bien, excelente. Que aumente el caudal, ¿no? Que aumente el caudal. Excelente, ¿no? Eso quiere decir que hay una época donde hay poca agua y otra época donde hay mucha agua, ¿no? A tal punto que el agua termina desbordándose. Entonces, ese era el ciclo, ¿no? El ciclo de vida del río Nilo, ¿no? Temporadas con caudal un poco bajo y temporadas donde el caudal termina, pues, ¿no? Desbordándose, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante, muchachos? Porque cada vez que el río se desbordaba, el río no solamente llevaba agua, sino que también transportaba un material que va a ser fundamental para la agricultura. Y este material se llama el limo. ¿Qué era el limo? El limo es un fertilizante color negro que era arrastrado por las aguas del río y cuando se inundaba, llegaba cuando era época de caudal alto, ¿no? Agarraba y rodeaba todo, ¿no? Se desbordaba y rodeaba toda la zona de tierra. Y luego cuando el caudal bajaba, ese limo se encontraba impregnado con la tierra. Y ese limo hacía que la región de Egipto sea una región rica, sea una región que, que tenga, ¿no? Esa riqueza que se necesitaba para poder cultivar, ¿no? Mire, y eso no hubiese pasado si no fuese si no fuese por por el limo, ¿no? O sea, si no fuese porque el río Nilo se desbordaba, ¿no? Entonces aquí viene un principio geográfico importante, ¿no? El principio que dice que el ser humano se adapta a su medio, ¿no? O sea, el ser humano se tiene que adaptar a su medio geográfico, ¿no? O sea, no puede simplemente decir, ah, ya, esto es así y listo, me quedo así, ¿no? No. El ser humano lo que hace muchachos, sobreponerse a su medio, ¿verdad? Y ver las ventajas que le puede dar. ¿Bien? Entonces, Egipto va a hacer esto, ¿no? Va a agarrar y va a aprovechar las características del río Nilo y a partir de eso, pues va a sacarle mucha ventaja, ¿eh? Bien, muchachos, hasta aquí todo claro. Muy bien, excelente.
Ahora, yo te decía, el río Tigris y el río Éufrates, ¿dónde desembocan, chicos? No, no, no desembocan en el Mediterráneo. El río Tigris y Éufrates no desembocan en el Mediterráneo. Claro, desembocan en el Golfo Pérsico. Muy bien, perfecto. Desembocan en el Golfo Pérsico. Ahora, yo les pregunto algo. ¿El río Nilo dónde desemboca? O sea, ¿dónde sus aguas terminan depositándose? El río Nilo. Tiene el mapa, ¿eh? Miren el mapa. ¿Cómo se llama ese lugar donde... Ese sí, claro, ese es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, Egipto sí desemboca en el mar Mediterráneo. Ahora, hay un pequeño problema aquí. Porque recuerden, y eso te lo comentaba yo la semana pasada, el problema es que, el problema, chicos, es de que en esa época el mundo que conocía Oriente, perdón, el mundo que conocía Occidente era Europa, el norte de África y una parte de Asia. No conocían más, no, no se conocía más. Entonces, en todo eso, era el centro de todo el mar Mediterráneo. Entonces, el mar Mediterráneo va a ser una zona donde se van a pelear, van a disputarse, ¿no? Van a empezar a disputarse, chicos, los territorios, ¿no? Porque claro, quien controla el mar Mediterráneo va a controlar en realidad el mundo, ¿no? O el mundo al menos que ellos conocían. Porque si tú controlas el Mediterráneo, tienes salida para el norte de África, que era lo que tú querías también, y también vas a buscar vas a llegar al oriente, ¿no? Entonces, el mar Mediterráneo durante la Edad Antigua, la edad en la que nos encontramos, va a ser un mar que va a tener muchas disputas, muchos enfrentamientos, no van a haber bastantes peleas para ver quién controla el mar, ¿no? Y es por esa razón que Egipto va a sufrir, pues, chicos, muchas invasiones. A Egipto lo van a invadir los asirios, le van a invadir, chicos, los griegos, le van a invadir los romanos, ¿no? Los persas, o sea, lo van a invadir en varias zonas, ¿no? En varias etapas. Entonces Egipto va a tener muchos problemas solamente por su posición geográfica, ¿no? Solamente porque su posición geográfica lo conlleva a realizar eso, ¿no? Bien, chicos. Bien, hasta aquí todo claro. Muy bien, perfecto. Bien, chicos. Ahora, hay que recordar lo siguiente, chicos. Egipto tiene dos regiones, ¿no? El Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Bien? Esas son sus dos grandes regiones, ¿no? El Alto Egipto, chicos, el Alto Egipto es la zona, pues, de las montañas, ¿no? Es la zona donde, digámoslo así, las zonas elevadas. Aquí aparece, pues, la ciudad de Tebas, por ejemplo, ¿no? Y el Bajo Egipto es la zona cerca al mar Mediterráneo. Es la zona donde normalmente los ríos van a desembocar, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, a la ciudad importante de Memphis, ¿no? Entonces, más o menos es lo que yo te quiero explicar, ¿no? De que Egipto tiene dos regiones, ¿no? Y que esas regiones en un momento, pues, estaban muchachos, separadas, ¿no? Porque Egipto, como cualquier otro pueblo que nació o apareció en algún momento, era débil, pues, chicos, ¿no? Egipto no era tan grande, no era tan poderoso, o no fue poderoso de la noche a la mañana, ¿no? Cosa que siempre nosotros cometemos el error de creerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Imperio Romano no fue poderoso de la noche a la mañana, ¿no? O sea, el Coliseo no lo hicieron cuando recién empezaba, ¿no? Lo hicieron en su época de expansión, en su época de consolidación, ¿no? Entonces necesito que ustedes entiendan eso. Entonces, muchachos, ¿no? Los egipcios, ¿no? Los egipcios, muchachos, pues se empezaron a convivir, ¿no? O sea, eran igual, ¿no? Eran ciudades-estado.
¿no? Por, bueno, ciudades-estado o estados locales, ¿no? ¿Alguien recuerda que era que era una ciudad-estado? ¿Alguien recuerda que era una ciudad-estado, chicos? ¿Sí? ¿Alguien me dice, chicos? ¿Serían tan amables de poderme mencionar qué es una ciudad-estado? Ya, muy bien, son ciudades que son de cierta manera autónomas, ¿no? Muy bien, claro, son ciudades que son autónomas, que tienen autonomía, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, chicos, muy bien. Claro, ¿no? Esas son en realidad las, l- las ciudades de estado, ¿no? Entonces esas ciudades, muchachos, esas ciudades van a convivir en realidad, ¿no? O sea, hay unas ciudades que se encuentran en la parte del norte, otras que van a estar pues en la parte del sur, ¿no? Y van a convivir en realidad, ¿no? Van a estar pues sin ningún problema eh, conviviendo entre ellas, ¿no? Pero, muchachos, pero aquí viene el pero, ¿no? Sin lugar a dudas, pues chicos, una va a tener que destacar, ¿no? Lo mismo que pasó con, recuerden, las ciudades-estado las ciudades-estado, chicos, de Mesopotamia, ¿no? Entonces, aquí, cada estado local, ¿no? Que se encontraba en una región de lo que hoy llamamos Egipto, ¿no? Tenía un líder, ¿no? Una persona que se encargaba de dirigir. Y ese era llamado el famoso monarca. No marca, perdón. No monarca, sino no marca, ¿eh? Por eso el periodo predinástico también se le llama el periodo de la nomarquía. Los gnomos, bien chicos, los gnomos que vienen a ser, pues, que vienen a ser independientes, ¿no? ¿No? Y que cada nomarca, o sea, cada persona que se encargaba de hacer, de tener el control, ¿no? De ejercer el poder, ¿no? Tenía también una autodeterminación, ¿bien? Ahora, chicos, es obvio, muchachos, que en algún momento eso se iba a romper, ¿no? Profe, los gnomos no se cargaban en el lugar. Los gnomos eran todas las regiones, era el estado local, Jeremy. O sea, era el estado local independiente. Ese eran los gnomos. Claro, su actividad principal era la agricultura, ¿no? Porque estamos en una edad donde recién están terminando, saliendo, consolidándose de la revolución neolítica, ¿no? O sea, no es que se encargaban de la agricultura y punto, no, no. Los gnomos eran ciudades, eran estados locales, ¿no? Donde ahí se priorizaba de todas maneras por el tema de la agricultura, ¿no? ¿Bien? ¿Está claro ahora sí, Jeremy? No te preocupes. Bien, chicos, ahora sí. Entonces, era de esperarse de que de esos nómadas, de esas ciudades, ¿no? De estados locales, pues obviamente, pues uno iba a destacarse más, ¿no? Uno iba a destacarse más. Y aquí aparece pues la figura, muchachos, de Tinis, ¿no? En la ciudad de Tinis. Va a tener un gobernante, ¿no? Llamado Narmer, quien pues se va a hacer cargo de la unificación, ¿no? Él va a comenzar a controlar, ¿no? Las regiones, ¿no? Las ciudades, ¿no? Independientes, autónomas que están en Egipto y que poco a poco pues él va a tener el control, ¿no? O sea, él va a ser considerado como el primer unificador, ¿no? La primera unificación egipcia llega a partir de la presencia de Narmer, ¿bien? Ahora, profe, usted me dirá, profe, estás mintiéndome, pues. ¿Cómo sabe usted que Narmer hizo la unificación? Ah, chicos, y es que justamente Egipto realizó algo conocido como la paleta de Narmer, que es esta que ves aquí, ¿no? O sea, esta imagen gris, ¿no?
es la paleta de Narmer. Es una piedra tallada donde se puede ver, pues, a Narmer ah, con su corona, ¿no? Ahora, esta paleta tiene dos caras. En esta cara, que es la que está acá en el dibujito, tú ves a Narmer con la corona del Alto Egipto, mira. Esta es la corona del Alto Egipto. Mientras que en la siguiente parte vas a ver a Narmer con la corona del Bajo Egipto. Entonces, si tú encuentras a Narmer con la corona del Alto Egipto y con la corona del Bajo Egipto, ¿qué es lo que puedes deducir? Claro, que logró pues obviamente la unificación, mis chicos. Muy bien, excelente. Entonces, Narmer logra la unificación. Recuerden, chicos, que Narmer no es considerado un faraón, o sea, o sea, él era en realidad un rey. ¿Bien? Luego se le pone el título de faraón, chicos. Bien, chicos. Muy bien, chicos. Bien, chicos. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, en realidad lo que, al tema del faraón se le va a dar una figura más religiosa, ¿no? De Ariana. Se le va a dar un vínculo mucho más cercano, pues, a la deidad, ¿no? Adorada en ese momento. Pero eso no quiere decir que Narmen no fuese importante, ¿no? Sí fue importantísimo, solamente que en ese momento es reconocido como rey y con el pasar del tiempo ya lo van a catalogar como faraón, ¿no? Y el faraón es claramente pues un representante de Dios en la tierra, ¿no? O al menos del Dios en el que ellos creen, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, acá está la ciudad de Tinis, ¿eh? Es es el periodo, chicos, arcaico, ¿no? O también llamado Tinita, ¿no? Justamente se llama Tinita porque recibe el nombre de Tinis, ¿no? De Tinis, bien, chicos, de la ciudad de Tinis. Muy bien. Ahora, era obvio, pues, muchachos, que en algún momento la ciudad de Tinis también iba a tener, pues, dificultades, ¿no? Y eso iba a traer consigo también el apogeo de otro estado, ¿no? Y acá, pues, chicos, aparece el imperio menfita, ¿no? O el imperio antiguo menfita. O sea, ya para ser un imperio, ya las cosas cambian, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un imperio? ¿Qué características debe tener un imperio, chicos? Tiene un legado, muy bien. ¿Qué más? Ejército, muy bien. Tiene expansión, correcto. Pues estaba olvidando de una característica fundamental, chicos, que es, tiene un estado centralista, pues, muchachos. O sea, tiene un lugar, una ciudad que ejerce todo el poder, ¿no? Y el control de las demás regiones. Y eso fue Memphis, pues, ¿no? La ciudad de Memphis fue el lugar donde se consolidó el poder, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Memphis, muchachos? Memphis, muchachos, como era un momento positivo, ¿no? Porque obviamente había una consolidación y todo ello. La ciudad de Memphis pues empezó a tener eh, una estabilidad importante y los reyes también empezaron pues a consolidarse, ¿no? Entonces los reyes
Los reyes, muchachos, se comenzaron a hacer fuertes, ¿no? Y claro, cuando un rey es fuerte, cuando un rey tiene, pues, tiene presencia, ¿no? El rey lo que busca es, obviamente, muchachos, imponer su poder, ¿no? ¿Y cómo lo va a imponer? Puede ser mediante la guerra, pero eso se va olvidando. ¿Cómo, chicos, cómo el rey, cómo el faraón quiere llegar a la inmortalidad? ¿Cómo quiere que sea siempre recordado? Mediante la religión, claro, bien, correcto. Pero mediante, crees que lo hizo, chicos? Lo hizo mediante, muchachos, las pirámides, muchachos. Bien, bien, mediante las pirámides. Entonces, muchachos, esto de las pirámides, bien, esto de las pirámides, muchachos, va a ser con una función, pues el tema de poder, muchachos, inmortalizar a las personas, ¿no? De inmortalizar, chicos, al faraón, ¿no? Y esto fue fundamental, pues, muchachos, ¿no? O sea, la gente cree, y es un error común de las personas, la gente cree que en todo momento en Egipto hubo pirámides. Y eso es falso, pues chicos, eso es falso. No siempre, no siempre, muchachos, no siempre Egipto tuvo pirámides. Bien, o sea, eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? O sea, las pirámides no fueron en toda la época egipcia. Las pirámides no fueron en todo momento. Las pirámides fueron solamente, chicos, en esta época. Y aparecen dos tipos de pirámides. Las pirámides escalonadas, que es la pirámide pues, del faraón Sócer, ¿no? La pirámide escalonada. Y también aparecen pues las pirámides del Valle de Gizeh, que son tres las que aparecen aquí, ¿no? No, son tres las pirámides que aparecen. La pirámide de Keops, ¿no? De Keops, de Kefren y Miserino. Chicos, esas son las tres pirámides importantes que aparecen en esta época. En pirámides que van a tener pues una relación importante pues con la presencia de los faraones de ese entonces, ¿bien? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, Jenny. Además, muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, ¿cómo llegó a su fin? ¿Cómo llegó a su fin, chicos, la etapa de la monarquía? ¿Cómo llegó a su fin? Perdón, ¿cómo llegó a su fin la etapa del imperio antiguo o menfita? Pues, chicos, llegó a su fin porque Memphis empezó a tener problemas. O sea, como era un estado centralista, no había ningún problema, pues, no había ningún problema siempre y cuando funcionara Memphis. Pero cuando Memphis va a tener problemas, ¿no? para los productos, para organizar el trabajo y todo lo demás, los gnomos ya no van a querer, pues, seguir bajo el control de Memphis, porque Memphis está debilitada. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a separar, ¿no? Se van a separar de Memphis, ¿no? Van a rebelarse y Memphis, como está debilitada, no tiene forma de cómo controlarlos, así que lo que va a pasar es simplemente que lo van a terminar dejando, ¿no? Y aquí aparece un periodo de debilidad, ¿no? Que es el famoso periodo bueno, la historia le llama a este periodo un periodo un intermedio, le dice, ¿no?
un periodo intermedio entre lo que vendría a ser, ¿no? La fuerza de Memphis y el caos por los gnomos, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces los gnomos, chicos, terminaron otra vez estableciéndose porque Memphis se debilitó. Acá también, por cierto, esta es la etapa también de las esfinges, ¿no? Bien, chicos, yo les pregunto algo. Cuando ustedes escuchan la palabra Egipto, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Rapidito. Pirámides, desierto, Ra. Ya, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Pero creo que pirámides, faraón, ya, muy bien. Pero lo que pasa, chicos, es que yo creo que de todas maneras, si nosotros, o sea, si ustedes quieren visitar Egipto, por ejemplo, imagínense que el día de hoy dicen, ya, miren, papá Biología les ha regalado un viaje para Egipto. O sea, ¿qué es lo primero que les gustaría ver? ¿Qué es lo que primero que visitarían en Egipto? Las momias, claro. Y la mayoría de momias están en las pirámides, pues, ¿no? Entonces, las pirámides es uno de los atractivos más recordados por parte de la gente, ¿no? En Egipto. Y todo el mundo cree, cuando, o sea, cuando escucha Egipto, dice, ah, pirámides, pirámides, ¿no? Entonces, cree que siempre se han construido las pirámides. Y recuerden que las pirámides son en esta etapa nada más, en la etapa de Memphis. ¿Bien? Entonces, muchachos, cuando llega a su fin, pues Memphis, ¿no? Cuando llega a su fin, no, perdón, cuando llega a su fin el apogeo de Memphis, ¿no? Va a surgir un intermedio donde los estados, los gnomos otra vez van a tener presencia, y va a haber pues un intermedio donde la gente vive pues de manera independiente cada ciudad, ¿no? Y esto va a cambiar cuando otra vez se logre una unificación. Lo lógico, chicos, otra vez lo lógico. Un estado va a destacar más que el otro, ¿no? Un estado se va a hacer más fuerte que el otro. Y ese estado, chicos, y ese estado va a ser el estado de Tebas, el estado tebano. ¿Bien? Y Tebas se va a encargar de unificar por segunda vez, ¿no? A la región de Egipto, ¿no? En este estado, muchacho de Tebas, aparece un faraón importante llamado Mentuhotep II, chicos. Mentuhotep II, ¿no? Mentuhotep es la persona que va a lograr, muchachos, la segunda unificación, muchachos, y va a convertir a Tebas en su ciudad más importante. Bien, muchachos, muy bien. Ahora, dentro de ellos, muchachos, Tebas, por ejemplo, Tebas no construye pirámides. Tebas no construye pirámides. ¿Qué construye Tebas? Ah, te voy a contar en un ratito, chicos, pero Tebas construye algo conocido como hipogeos. Es una tumba diferente, ¿no? Y chicos, Tebas trae consigo pues a otro dios, ¿no? Va a generar el culto a dos deidades que va a unificar, ¿no? Y es el culto al dios Amon-Ra. Y, muchachos, el culto al dios Amon-Ra. Lamentablemente para los tebanos van a terminar siendo invadidos y van a invadirlos un pueblo que ya hemos hablado de ellos, que son los famosos Ixos, ¿bien? Los Ixos. Ahora, pregunta, chicos, pregunta muy sencilla. Si si Tebas es invadida por los Ixos, ¿qué puedes deducir? Muy bien, los Ixos usaban el hierro, perfecto, perfecto, muchachos. Es cierto, los Ixos usaban el hierro. Y entonces, ¿qué significa? Entonces, los tebanos,
Los tebanos, ¿qué usaban? El cobre no, pues ha sido muy abajo. El bronce, claro. Muy bien, el bronce. Entonces significa, chicos, que los Ixos son más fuertes o no. Claro, muy bien, chicos, perfecto. Y obviamente, pues, los Ixos eran unos reyes pastores, ¿no? Ellos agarraron, chicos, e invadieron, pues, la región del río Nilo, ¿no? Y, e impusieron, mejor dicho, ¿no? Su poder, ¿no? Los tebanos no pudieron contrarrestar eso, entonces tú deduces al toque nada más que Tebas, ¿no? Que Tebas se encuentra que Tebas se encuentra, chicos, en la edad de bronce, o sea, utilizaba el bronce, mientras que los Hicsos ya tenían un avance, pues, ¿no? De la edad de hierro, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Ujú. Bien, chicos. Y pues de esta manera, muchachos, de esta manera los tebanos van a caer, ¿no? Y va a surgir otro intermedio, chicos. Un intermedio donde va a haber un gobierno foráneo, ¿no? Un gobierno, chicos, de, de la gente, de los externa, ¿no? De los Hicsos. Y claro, la idea era, pues, para los egipcios expulsar a los tebanos, perdón, a los Hicsos. Ahora, la pregunta es, para poder expulsar a los Hicsos, ¿qué necesitas? Claro, necesitan hierro, muy bien, necesitan hierro, muy bien, excelente. Y obviamente, chicos, si necesitan hierro, ¿van a ser más fuertes o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Van a ser más fuertes o no? Claro, pues. Por eso si a ti te preguntan cuál es el periodo más de mayor expansión de Egipto, este es el periodo, chicos. Este periodo es el periodo de mayor expansión para los egipcios, ¿eh? Es el periodo, muchachos, ¿no? Del desarrollo y del uso del hierro, ¿no? O sea, para expulsar a los Hicsos tuvieron que manipular el hierro. Lo van a manipular, muchachos, y como ahora manipulan el hierro, se hacen más fuertes. Y ahora se hacen más fuertes, pues es lógico. Es lógico, muchachos, que van a terminar teniendo mayor también expansión. Y de esta manera, muchachos, los egipcios, ¿no? Van a tener su mejor momento, su mejor apogeo, ¿eh? Y este es el apogeo, muchachos, del segundo imperio, perdón, tebano. A este periodo se le llama el imperio neotebano o el segundo imperio tebano, bien chicos, el imperio nuevo, ¿eh? Es un periodo de máximo esplendor, es el periodo de máximo apogeo egipcio. Egipto acá se hace muy fuerte, chicos, ¿ah? Se hace muy fuerte y vuelvo a repetirte. Si a ti te preguntan por qué Egipto se hizo fuerte, la respuesta es sencilla, pues se hizo fuerte porque terminó expulsando a los, terminó expulsando a los Hicsos, ¿no? Y para poder expulsar a un pueblo que maneja hierro, obviamente necesitas también usar hierro, pues, ¿no? Eso tenemos claro, ¿no? Y aquí aparece, chicos, Amosis primero, ¿no? Uno de los gobernantes importantes, ¿no? El, Uno de los gobernantes importantes, muchachos, ¿no? Este gobernante importante fue
fue, muchachos, el que se encargó, ¿no? De poder expulsar a los Hicsos, ¿no? Bien, chicos. Y expulsó, pues, ¿no? Y a partir de eso, chicos, obviamente, si tú estás diciendo, o sea, los dos tienen hierro, ¿no? Tiene hierro los tebanos y también tienen hierro los Hicsos. Pero si Tebas gana es porque, aparte de hierro, tiene mejores estrategias, tiene mejores, tiene mejores estrategias y todo lo demás, ¿no? Bien, chicos, entonces es importante entender eso, ¿bien? Bien, chicos. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que Egipto tiene hierro y que ha derrotado a un pueblo invasor? ¿Qué va a pasar, chicos? Se va a expandir, pues, claro. Muy bien, claro, se va a expandir. Sí, muy bien, chicos. Y aquí aparece la máxima expansión. Bien, logra la máxima expansión. ¿Quién tiene la máxima expansión, chicos? Tutmosis tercero, ¿bien? Tutmosis tercero, chicos, va a llegar pues a la zona del Oriente, mire, se va a expandir por Palestina, por el Líbano, por Siria, ¿no? O sea, va a tener contacto con el Oriente, con el cercano Oriente, ¿no? Importante la Tutmosis tercero. Obviamente tiene el uso del hierro. Es el máximo momento de los egipcios, ¿no? Pero esto de expansión y esto de expandirse y hacerse fuerte también va a variar un poco, pues chicos, seamos sinceros, ¿no? Va a terminar mareando un poco a los egipcios, ¿no? ¿Por qué? Porque Egipto, chicos, ¿es monoteísta o politeísta? ¿Qué crees tú? ¿Es mono o poli? Es politeísta. O sea, tiene muchos dioses, ¿verdad? Tiene muchos dioses, muy bien, chicos. Claro que sí, claro que sí. Ahora, aparte, el faraón era importante, ¿verdad? Pero era el único que tenía poder. ¿Era el único que tenía poder? O sea, ¿crees que el faraón era el único que tenía influencia sobre la gente? No, obviamente que también tenía poder el faraón, perdón, el sacerdote. Pero ¿qué va a pasar, muchachos, cuando el sacerdote, qué va a pasar cuando el sacerdote vea, ¿no? Que el faraón comienza a expandirse, comienza a tener mucho poder? ¿Tú crees que el faraón va a querer compartir el poder? No, pues muchachos, obviamente que no. El faraón no va a querer compartir su poder. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el faraón? El faraón va a agarrar y va a intentar quitarle poder a su gente, ¿no? Quitarle poder quitarle poder a los sacerdotes de la región. Ahora, ¿había uno o había sacerdotes de varios dioses? Habían de varios, ¿verdad? De varios dioses, ¿no? Entonces no había un sacerdote, había muchos, chicos, ¿no? Había muchísimos. La pregunta es, chicos, ¿tú crees que los sacerdotes lo van a tomar a bien? No, pues lógicamente que no, ¿no? Y va a haber, pues obviamente, un problema, ¿no? Va a haber un conflicto. Y esto va a ser provocado por un faraón, que la historia lo recuerda, pues, como un faraón que quiso, pues, ¿no? Hacer un cambio significativo en Egipto, ¿no? En un mundo donde siempre fue un mundo politeísta, él quiso convertir en un mundo monoteísta, ¿no? Y aquí aparece Amenofis cuarto, ¿no?
También conocido, muy bien Jenny, como Akenatón, ¿no? Akenatón, porque él quiso cambiar el culto. Se peleó con los sacerdotes, se peleó con los religiosos, ¿no? Y quiso poner pues un culto a un solo dios, al dios Atón, ¿no? Amenofis IV no solamente cambió eso, sino también cambió la capital, ¿no? El lugar de poder también lo cambió. Entonces todo eso hizo que los sacerdotes no lo tomaran muy a bien, pues, ¿no? Y en vez de traer caos, perdón, de traer tranquilidad, generó caos, ¿no? Entonces fue por si bien es cierto, buscó pues una mejora, esta, esta reforma se conoce, chicos, como la reforma amarniana, ¿no? Esta reforma intentó pues hacer un importante cambio, pero terminó por el contrario, pues en vez de hacer un cambio, terminó generando un problema, ¿no? Terminando un problema. Entonces, muchachos, con todo esto hubo caos, ¿no? La caída de Amenofis IV, ¿no? Y el fin de su gobierno trae consigo también todo un periodo de crisis generado por esa reforma, ¿no? Lo que intentaba Amenofis IV en realidad era quitarle poder a los sacerdotes, ¿no? Era bloquear su poder y consolidar cada vez más el poder del faraón, ¿no? Cosa que no terminó funcionando, ¿no? Y bueno, luego aparece Tutankamón, chicos, ¿no? Tutankamón es un faraón que se le recuerda más que nada por tener pues el tema de la, por tener pues el tema de la, del, de, o sea, siempre suena su nombre como que grandioso, ¿no? Tutankamón, y dice, wow, ¿no? Tutankamón, ¿no? Pareciera pues que es sumamente importante, ¿no? Pero en realidad, chicos, Tutankamón no fue tan grande como creemos en realidad, ¿no? Tutankamón es el faraón niño, y así se le conoce. Y se recuerda muchísimo a Tutankamón porque Tutankamón se encontró su tumba. Es una de las tumbas intactas que se han encontrado de un faraón. Y se puede ver en realidad cómo se practicaba pues la momificación del faraón, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, la película La Momia. Claro, no es la tumba más rica, es la tumba que se ha mantenido pues casi intacta, Jeremy, ¿no? O sea, porque suena, o sea, cuando tú dices es la tumba más rica, pareciera pues que es porque tiene más oro, algo así. No, o sea, la tumba de Tutankamón es una tumba que se encuentra casi intacta, ¿no? Claro, y al estar casi intacta significa que no la han profanado. O sea, se puede visualizar cada de las cosas de cómo, con qué productos se enterraban al faraón, cómo se modificaban, ¿no? Esa es la importancia de la tumba de Tutankamón, ¿no? Es una tumba importante, sin lugar a dudas, ¿no? No creo que te hayan estafado, solamente creo que el término que utilizaron cuando te dicen que es la más rica, o sea, no sé a qué dice rica, tiene mayor valor, ¿no? Porque rico suena a dinero, ¿no? Por eso es que te pregunto ¿con qué conlleva pues la tumba de Tutankamón, ¿no? Ah, ya, si es así, o sea, es obviamente que sí, sí es cierto, tiene mayor cantidad de riqueza también porque está intacta, pues no la han profanado. ¿Me dejo entender? Muy bien, chicos, excelente. Está la tumba de Tutankamón, entonces es importante. Ahora, pero él es un faraón, ¿no? El- o sea, Tutankamón es un faraón que no hizo o sea, que es más recordado en realidad por la tumba que se encontró, ¿no? Vuelvo a repetirle, chicos, es una tumba que, si no me equivoco, fue descubierta por Howard Carter. El año sí se me va ahorita. Me parece que es 1920 y algo, más o menos, ¿no? Y fue hallado pues en todo un complejo, ¿no? 1922, ¿no? Bien. Y pues es la tumba que se ha encontrado más conservada, que no ha sido profanada o no ha sido tan profanada, ¿no? Claro, es que el problema es que cuando habían saqueos,
y se encontraban pues las tumbas, la gente se lo llevaba, pues, ¿no? Se lo robaba, se llevaba las cosas de valor, ¿no? Y los profanaba las tumbas. O sea, la tumba de Tutankamón ha sido conservada prácticamente intacta. Entonces, es por esa razón, Jeremy, que seguro tu profesor te dijo, ¿no? Que es la más rica, ¿no? Pero claro, al no ser tan profanada, al no haber sido profanada a gran escala, ¿no? Conserva pues la mayor cantidad de valijas y cosas con las que se enterraban al faraón, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la máscara de Tutankamón, ¿no? Bien, chicos. Ujú, bien, entonces o sea, y no vayas a pensar tampoco que es una tumba rectangular nada más, no es todo un complejo, ¿no? Donde se ha encontrado Tutankamón. Porque Faraón no moría así nada más, ¿no? Bien, pero Tutankamón, chicos, no fue un faraón muy imponente, ¿no? Lo que sí hizo Tutankamón fue regresar al politeísmo, ¿no? Se dio cuenta, pues, claramente que, que esto había generado guerras, había generado enfrentamientos, había generado problemas, y por esa razón que tenía que volverse al politeísmo, ¿no? Bien, chicos, y miren, ya el- el apogeo de Egipto ya se veía pues un poco manchado con estos problemas, ¿no? Problemas internos, ¿no? Problemas, ¿no? Entre la misma gente de Egipto, ¿no? Y al final pues esto va a debilitar Egipto, bien chicos. Y chicos, aquí aparece el último faraón de este periodo, que es Ramsés segundo, ¿bien? Ramsés segundo, chicos, va a tener, pues, o va a ser recordado porque va a transar o va a tener un acuerdo, el primer tratado de paz, ¿no? El primer tratado diplomático de la historia, ¿no? Documentado, es la paz de Cádiz, ¿no? O el tratado de Cádiz, donde Egipto transa o pacta con los hititas. ¿Qué tenían los hititas, chicos? ¿Qué tenían los hititas, chicos? Tenían hierro, muy bien. ¿Y Egipto qué tenía? ¿Y Egipto qué tenía también? También tenía hierro, muy bien, claro. Egipto tenía hierro y también tenía hierro y también tenía hierro los hititas. Entonces, ¿una guerra pareja o no? Una guerra muy pareja. Entonces, chicos, al ser una guerra muy pareja, ¿no? Al ser una guerra muy pareja, al final solamente se va a llegar a un acuerdo, ¿no? Van a terminar pactando ambos, ¿no? Ujú. Y se va a llegar a esta paz de Cádiz, ¿no? Lo siguiente, muchachos, va a ser periodos de invasión. Bueno, Egipto ya no va a crecer más, ya no se va a expandir más, en realidad va a comenzar a tener problemas, ¿no? Y van a terminar también a ser invadidos, ¿no? Van a ser invadidos por los asirios, van a ser invadidos por los persas, van a ser invadidos también por Macedonia de Alejandro Magno. Recuerden, por ejemplo, que Alejandro Magno funda una ciudad en Egipto llamada Alejandría, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Que justamente pues en honor a él, ¿no? Al gran Alejandro Magno. Y además también va a ser invadida por Roma, ¿no? De acá a unas semanas, cuando hablemos del Imperio Romano, ¿no? Les voy a contar pues que Roma invadió también a los egipcios, ¿no? Ahí está el gran Julio César, ¿no? Que tuvo contacto con Egipto, mientras que la faraona, la gobernante de ese entonces era Cleopatra, ¿no? Una mujer que dicen que era muy hermosa, ¿no?
Y no solamente tenía una belleza física, sino también tenía una belleza intelectual, ¿no? Dicen que era una mujer muy astuta. Lo que le da un plus, pues, ¿no? Porque en una época donde las mujeres eran vistas de una manera sumisas, tal vez, ¿no? Si lo podemos decir así, en esa época, Cleopatra tenía pues un rol muy astuto en política, ¿no? Enamoró a dos hombres importantes, ¿no? A Julio César, con la cual va a tener un hijo, ¿no? Se llamó Cesarión, y el otro a Marco Antonio, ¿no? General más importante de Julio César y el que se hizo cargo de las tropas después de la muerte de Julio César, ¿no? Pero Egipto, chicos, va a caer, ¿no? Va a ser invadido muchas veces. Y eso también tiene que ver con la región, pues, ¿no? La región en la que se encuentra Egipto, ¿no? Como te voy a repetir, Egipto tiene salida al Mediterráneo. Y obviamente eso va a traer consigo problemas porque va a tener, pues, ¿no? Va a tener, pues, procesos de invasión constante, ¿bien, chicos? Hasta aquí todo claro, muchachos. Bien, chicos, muy bien. A ver, ¿todo claro hasta acá entonces? ¿Hay alguna pregunta, algo que quiera decirme? Chicos, ¿todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Muy bien, todo claro entonces, ¿verdad, chicos? Muy bien, chicos, excelente, muy bien, perfecto. Ujú. Muy bien, chicos. Ujú. Ya, a ver. Esa imagen es de la de Akenatón. Esa es la imagen de Akenatón, ¿no? Akenatón supuestamente con Nefertiti y todo ello, ¿no? ¿No? Bien, profesor, ¿dónde se encuentran ¿Dónde aparecen las cosas? ¿Dónde aparecen? ¿En qué zona aparecen? A ver. Ah, ya. En este periodo es, Jenny. En el Imperio Nuevo. Ujú, el Imperio Nuevo. No, si no me equivoco, los colosos de Memnon se encuentran cerca de la región de Luxor. Y es durante este periodo. Ujú. Ahora, ese coloso representa pues a un faraón, ¿no? Un faraón que se encuentra como sentado, ¿no? Y que se ha descubierto y ya pues hemos demostrado pues lo imponente que puede ser, ¿no? El famoso coloso, los colosos de Meno. Bien, chicos, perfecto. Ujú. Ahí se ve pues a un faraón sentado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pues con el pasar del tiempo eso se ha ido deteriorando, ¿no? Bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son los aportes importantes de Egipto, ¿no? O sea, ¿qué Egipto le va a dar a la humanidad, ¿no? Bien, a la humanidad. Egipto, pues, le va a dar, muchachos, ¿no? Primero que nada, la medicina, ¿no? Es un aporte muy grande en la medicina, ¿no? ¿Qué desarrollaron? Desarrollaron conocimientos en la oftalmología, traumatología y ginecología. ¿Qué es la oftalmología, chicos? ¿Qué es la oftalmología? No es la vista, pues, no es la vista. Es la rama que se encarga, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Que se encarga de ver el tema de la vista, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué es la traumatología? ¿Qué es la traumatología? Muy bien, lesiones, huesos, muy bien, ¿no? Hay gente que cree que la traumatología estudia traumas, ¿no?
O sea, como que si fuese un psiquiatra, ¿no? Y no, pues chicos, no, la traumatología no tiene nada que ver con traumas, ¿no? La traumatología habla acerca de, o sea, se encarga de ver lesiones, ¿no? De ver golpes que has tenido, ¿no? ¿No? Y de ver tu recuperación. ¿Y la ginecología qué se encarga, chicos? El aparato, claro, es el estudio del aparato reproductor femenino. Muy bien, chicos, excelente. Y obviamente, muchachos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para ellos es muy importante el aparato reproductor femenino porque es también sinónimo de fertilidad, ¿no? De la fertilidad, ¿no, chicos? Muy bien, excelente. Muy bien, ahí vamos bien. Ahora, con la escritura, recordemos de que Egipto tiene tres tipos de escritura según tu condición social. La jeroglífica es la religiosa, es la que está en los templos, en las tumbas. Es la religión, perdón, es la escritura utilizada solamente por la clase alta, la clase de mayor estatus. La hierática, ¿no? Que es un tipo administrativo, aquí están los escribas, ¿no? Que son temas de burocracia, ¿no? Y la demótica, que es para el pueblo, ¿no? Yo te hago, chicos, te hago una memotecnia para que te acuerdes siempre, ¿ya? La palabra demo, significa pueblo, ¿bien? La palabra demo significa pueblo. Eso quiere decir que cuando tú dices demótica, significa el gobierno, ¿no? La escritura del pueblo. Y te lo digo así para que recuerdes, por ejemplo, que hay algo llamado democracia también, ¿no? ¿Qué es la democracia, no? La democracia, ¿no? Es el gobierno del pueblo, ¿no? El pueblo puede tomar decisiones, decidir todo eso, ¿no? Entonces, la palabra demo significa pueblo, ¿no? Y va a ser fundamental, ¿no, chicos? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, profesor, la escritura copta tiene influencia. Ya sí, claro, ¿no? Porque ahí ya hay una invasión, ¿no? Ahí sí hay un tema de presencia, ¿no? De la invasión de la influencia griega, ¿no? Porque es el alfabeto griego eso, ¿no? La escritura copta. Pero ya en ese momento llega, pues, o sea, cuando nosotros vemos la escritura copta con palabras del alfabeto griego, ahí ya no vemos, ya no sería aporte de Egipto, Génesis, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ahí no es algo que Egipto haya dado a la humanidad, sino es algo que Egipto adaptó de otra escritura, ¿no? De otro alfabeto, ¿no? Del alfabeto griego, ¿no? Por eso es que no lo tomamos a esa escritura como un aporte de Egipto, ¿no? Pero es bueno bueno, es importante que sepas que sí hubo un tipo de escritura posterior a la invasión griega, ¿no? Ujú. Está bien, no te preocupes, muy bien. Ujú. Perfecto, chicos. No, no tienes nada que agradecer. En la literatura, chicos, está pues el famoso libro de los muertos, ¿no? Este describe el acto, el rito funerario, a los que ellos le dieron mucha importancia, ¿no? Ellos le dieron mucha importancia a la vida, a la vida después de la muerte, ¿no? Por eso es que hacían tantas tumbas, pues, chicos, ¿o no? ¿O ustedes creen que no? Ujú. O sea, ¿creen que había una creencia en la vida después de la muerte, chicos, o no? Mm. Claro, pues, chicos, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden notar? ¿Cómo lo podemos ver, chicos? Por sus tumbas, pues claro, por las momias, ¿verdad? Por la momificación, lo importante, claro, pues chicos, ¿verdad? Muy bien. Y pues aquí podemos ver también el famoso juicio de Osiris, ¿no? En la literatura y libro Los Muertos representa el juicio de Osiris para la vida eterna, ¿no? Ahí podemos ver a Osiris, podemos ver a Set, ¿no? A Horus, podemos ver también a Anubis, ¿no? Que se encargan pues de ver todo el tema del juicio, ¿no? Y esto va a traer consigo, pues, ¿no? La creencia de esto, ¿no? De la reencarnación, de la vida después de la muerte, ¿no? La vida eterna. En la religión recuerden que eran politeístas, varios dioses, ¿no? Sus dioses eran antropomorfos, tenían forma,
tenían forma humana, ¿no? Pero también tenían forma de animal. Y también había híbridos, ¿no? Como por ejemplo Horus, ¿no? Horus tenía cuerpo de animal, pero tenía cabeza de perdón, tenía cuerpo de humano, pero cabeza de animal, ¿no? Entonces habían ese tipo de cosas, ¿no? Y habían bastantes dioses. Aunque, si San Marcos usted lo pregunta, también hubo un periodo, aunque breve, donde se buscó un monoteísmo, ¿no? O sea, no es que siempre fue politeísta, hubo un periodo breve donde se intentó impulsar el monoteísmo, pero que no terminó resultando, ¿no? Por el contrario, trajo caos y problemas en Egipto, ¿no? Bien, muchachos. La momificación, obviamente, se practica, ¿no? Se practica. La idea era, pues, ¿no? Preservar los cuerpos de los difuntos, ¿no? Esta creencia en la vida después de la muerte. Ahora, ¿cómo así, profe? ¿Solamente le ponían vendas? No. Le echaban como que ciertos preparados, extractos que ellos realizaban, ¿no? Ahí se lo echaban por el cuerpo, ¿no? Y luego le ponían las vendas. La idea era que el cuerpo aguantara el mayor tiempo posible y no se descomponiera tanto, ¿no? O tan rápido. En astronomía, chicas, chicos, desarrollan el calendario solar, ¿no? ¿Mesopotamia qué calendario tenía? Mesopotamia qué tipo lunar, claro. Ellos tienen calendario solar, ¿no? Bien, calendario solar, claro. Ahora, ¿cuántos días tiene el calendario solar, chicos? ¿Cuántos días tiene el calendario solar? 365, ¿no? Muy bien. 365. Muy bien, chicos. ¿Y nosotros cuántos días tenemos a la semana? Tenemos 7 días a la semana, muy bien, de la semana tenemos 7 días, ¿verdad? Y eso es aporte de Mesopotamia, pero en el año, ¿cuántos días tenemos? 365. Entonces les pregunto, ¿tenemos un aporte de Egipto hasta la actualidad o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Ujú, muy bien, chicos. Y acá viene el tema de las tumbas, chicos, ¿ah? El tema de las tumbas que justo yo les comentaba el día de hoy, ¿no? Bien. Las tumbas, muchachos, las tumbas no siempre fueron las pirámides, ¿no? Por ejemplo, en el periodo tinita que hemos visto, se enterraba con esto, con las mastabas, que eran como una especie de salones, de construcciones, ¿no? Con esta forma, ¿no? Rectangular, ¿no? Y acá dentro de esto, se encontraba pues el sarcófago, ¿no? Y toda la veneración que se le hacía al faraón, ¿no? Eso son las mastabas. Luego viene ya en el periodo menfita, aparece la pirámide escalonada, esta es la de Sócer, esta es la pirámide de Sócer, lo que te dije hace un rato, y esta es la pirámide del Valle de Gizeh, ¿no? La de Keof, Kefren o Miserino, ¿no? Cualquiera de esas tres. Esta es la gran pirámide, ¿no? Y por dentro también está pues el tema de la tumba, ¿no? Pero para los tebanos ya las tumbas ya no son pirámides, sino son hipogeos, ¿no? En los tebanos, tanto en el Imperio Medio como también en el Imperio Nuevo, las tumbas son los hipogeos, lo que son como que construcciones, plataformas que se encuentran alejados de las regiones, ¿no? De las zonas de la ciudad, ¿no? En zonas de montaña, donde ahí se da toda la veneración a la deidad, ¿no? Tienen todo un ingreso subterráneo, ¿no? Donde se encuentran también ahí el, donde se encuentra ahí, chicos, la tumba, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, las mastabas son esto, ¿no? Aquí uno ingresaba, ¿no? De manera subterránea, de manera subterránea me encontré el sarcófago, luego están las pirámides y también están los hipogeos, ¿no? Esas son las tumbas. Así que si deja de creer o deja de pensar que siempre en Egipto hubo pirámides, ¿no? Las pirámides, ¿no? Las pirámides, muchachos, las pirámides, muchachos, no estuvieron siempre, ¿no? Solamente estuvieron en la parte de Memphis, ¿bien? Bien, chicos, hasta aquí todo claro.
Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, perfecto, bien, chicos. Muy bien, muchachos, perfecto. Bien, muchachos. Regálame un minuto, chicos, si fueras tan amable, bien, mientras que cargo mi lacto, mientras que vas leyendo esta diapositiva de China, bien. Vamos a terminar con China y luego vamos directamente a las preguntas, ¿ya? Bien, chicos, ya volví. Muchas gracias, por su paciencia. Bien, chicos, China. A ver, cuando ustedes hablan de China, ¿qué se les viene a la mente? El yin y el yang, ¿ya? La muralla. Muy bien. El arroz. Ya, claro, ¿no? ¿No? Puede ser sus trajes. Muy bien, chicos, bien. Veamos aquí, bien. Al igual, muchachos, al igual que las otras civilizaciones que hemos visto, ¿no? China también necesita ríos, ¿no? Necesita agua, ¿no? Y acá van a aparecer dos ríos, ¿no? El río Wanyo y el río Yangtze-Kiang, ¿no? Son los ríos que van a aparecer en estos momentos, ¿no? Ellos se ubican, chicos, en el lejano oriente, ¿no? En el lejano oriente, una zona que es obviamente es así llamada por los europeos, ¿no? Para ellos el lejano oriente es la zona, pues, que está, vale la redundancia, alejada de donde ellos se desarrollan, ¿no? Y el río Wanyo y Yangtze-Kiang son los famosos ríos Azul y el río Amarillo y el río Azul, ¿no? Ahora, estos ríos, muchachos, van a hacer pues que China se pueda establecer, se pueda ¿no? posicionar en esta región. En su arquitectura tenemos a las pagodas y a la Gran Muralla China, ¿no? ¿Ustedes han visto la película Kung Fu Panda? ¿Han visto? Ya, ¿han visto la 2 o no?
Bien, las dos, como se pelean con ese pollo, ¿no? ¿No? Se pelean con ese pollito. ¿Qué era en realidad? Era un pavo, creo, ¿no? Un pavo real, creo que era, ¿no? Un pavo real, ¿no? Un pavo real, sí, sí. Un pollo, dije, ¿no? Bien, bien, un pavo real, claro. Ya, ustedes han visto, por ejemplo, esa escena donde comienzan a tirar bombas, ¿no? Le comienzan a tirar bombas a Po, ¿no? Como cañones, ¿no? Entonces, ahí donde está ese pavo real, esas son pagodas, ¿no? Esas son las famosas pagodas. Esa construcción que está aquí a la derecha, chicos, miren. Esta es la construcción, esta es la pagoda. Esta de aquí. Esas construcciones, muchachos, ¿no? Con esta forma, ¿no? Donde podemos encontrar o podemos ver claramente, ¿no? Que, que hay un porqué, ¿no? De construir de esa forma, ¿no? Ahora, esto está hasta la actualidad, chicos, está muy bien conservado. Cuando tú vas a China, ¿no? Si tú vas a China, vas a ver que las construcciones, pues, arquitectónicas de los chinos, ¿no? Bajo su cultura, siguen manteniendo las pagodas, ¿no? Importante eso, ¿no? Las famosas pagodas. Bien, y también tenemos a la Gran Muralla, ¿no? La Gran Muralla comenzada por el dinastía Qing. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente, chicos. ¿Qué finalidad tiene la muralla, chicos? Defensa, muy bien, excelente. ¿De quién se querían defender? De los mongoles, muy bien, excelente. ¿Y quiénes son los mongoles? Son bárbaros, ¿ya? Los mongoles son gente, pues, obviamente de la zona que hoy día se llama Mongolia, ¿no? Pero eran gente foránea, ¿no? Muy... Chicos, los mongoles eran poderosos, ¿ah? Yo te conté, creo, que la primera semana que tuvimos clases, ¿no? Los mongoles es uno de los 10 imperios más fuertes del mundo, de la historia, ¿ah? Son importantísimos los mongoles. ¿Bien? Y los mongoles, pues, obviamente generaban un miedo, un temor para, este, para los chinos, ¿no? Por eso los chinos mandaron a construir una muralla, ¿no? La idea de la muralla era obviamente defenderse de esa invasión. Hoy día no tendría sentido, pues chicos, ¿no? O crees que hoy día la muralla sigue teniendo, sigue defendiéndote? ¿Crees que tener murallas actualmente te da defensa? No, pues porque el ataque puede ser aéreo y ya fuiste, pues, ¿no? Te pueden bombardear. Pero en esta época, ¿tener una muralla te da ventaja o no? Claro, pues muchachos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, chicos. ¿Y cómo así? Porque recuerden cómo eran las armas. Las armas, chicos, las armas eran diferentes, pues, ¿no? Las armas eran lanzas, eran flechas, ¿no? Eran espadas, o sea, y tener una muralla en esa época te daba ventaja o no. Por supuesto, pues ahí sin lugar a dudas, ¿no? Que te da una ventaja, ¿bien, chicos? Muy bien. Entonces la Gran Muralla tuvo esa finalidad, ¿no? La Gran Muralla tuvo esa finalidad, muchachos, de poder, pues en este caso, ¿no? De tener, pues, la presencia, ¿no? De una defensa clara, ¿no? Bien, chicos. Ahora, la escritura tipo ideográfica, la más antigua de China, bien. Y obvio, aportes de China, chicos, hay un montón, ¿no? El papel, muy bien, chicos. El papel. ¿Qué menciona el papel, chicos? O sea, ¿el papel se utiliza hasta la actualidad o no? Claro, ¿verdad? ¿La brújula para qué sirve?
La orientación, muy bien, claro, perfecto, ¿verdad? Muy bien, perfecto. La sericultura, la seda, muy bien, excelente, muy bien. Ustedes han escuchado, seguramente, y si no han escuchado nunca, van a escuchar después, ¿no? Pero hay una ruta llamada la ruta de la seda, ¿no? ¿Ah? La ruta de la seda. Esta es una ruta hacia este lado, pues, ¿no? Hacia el oriente, ¿no? La famosa ruta de la seda, ¿no? La porcelana, chicos, ¿no? La imprenta silográfica, la pólvora. Aunque la pólvora acá tenía otra función, ¿no? La pólvora, no, la pólvora, ¿qué función tenía? Juegos artificiales, muy bien, Jeremy. ¿Y para qué servían estos juegos artificiales? Festividades, ya puede ser, pero tenía una función más importante. Con Estados Unidos, no, chicos, no, no, no. Nosotros tenemos que tener algo muy clarito, ¿eh? Algo muy clarito. ¿Qué cosa es esto claro? Nosotros tenemos claro, chicos, de que el tema de los juegos artificiales, de la pólvora, era para temas religiosos. Era para poder adorar a sus dioses, ¿no? No era como arma. O sea, ¿cuándo fue utilizada como arma? No, 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 Jeremy, no. Quienes lo usaron como arma lo llevaron a Occidente. Por eso es que cayó el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino cae, te voy a hacer un spoiler de acá a unas semanas. El Imperio Bizantino, chicos, cae porque, porque muchachos, los, los turcos llevaron armas de fuego. O sea, los turcos llevaron, muchachos, llevaron cañones y comenzaron pues a bombardear las murallas del Imperio Bizantino. Y es por esa razón que terminaron cayendo. Pero los que llevaron las armas de fuego fueron los de Oriente a Occidente, ¿no? Bien, chicos, ahí está, ¿no? Luego también está el simoscopio y la ballesta, ¿no? Bien, chicos, a ver, veamos acá. Primero que nada, las escuelas de pensamiento, que nosotros a veces confundimos como religión, ¿no? Las escuelas de pensamiento son dos, ¿no? El confucianismo y el taoísmo, ¿no? El confucianismo, chicos, pues viene a ser lo siguiente, ¿no? El confucianismo es la propuesta de Confucio, ¿no? Que propone qué cosa. Había una época donde había muchos enfrentamientos, problemas, ¿no? Guerras, caos, todo eso, ¿no? Y es por esa razón, chicos, es de que el, aparece Confucio, ¿no? Quien pues plantea una reforma social a través de la educación moral, ¿no? Él dice, no, la moralidad va a ser importante, ¿no? Lo moral, ¿no? Bien. Nosotros conocemos a Confucio, bueno, se hizo famoso o viral Confucio cuando una ex reina de belleza pues dijo que el confucianismo era, que el confucianismo era la, la idea de confusión, ¿no? Dijo, ¿no? Dijo, oh, el confucianismo tiene que ver con confusión, ¿no? Es porque yo le preguntaron qué opinaba de Confucio, dijo fue que es el que inventó la confusión, ¿no? Y ahí se hizo viral, pues obviamente, ¿no? Porque en esa época no había redes sociales, creo, si no me equivoco, no había todavía TikTok, todo eso, si no, pucha, se iba pues se iba a viralizar tremendamente, ¿no?
Pero claro, para esta reina de belleza, obviamente hay un tema que no está, que no debería haberlo, o sea, que no debe de haberlo tenido claro, ¿no? Que Confucio no tiene nada que ver con confusión, no es un nombre en realidad. Y el confucianismo tiene que ver con la educación moral, ¿no? Y que pasa que Confucio vive en la época de los reinos combatientes, en la época en la época de los enfrentamientos, de la guerra, del caos, ¿no? Pues por eso, donde había invasiones, no había respeto, ¿no? Entonces, por esa razón es que Confucio proponía el tema el tema de que exista, ¿no? Una educación basada en la moral, ¿no? Pero son corrientes diferentes, pues, Jeremy, ¿no? O sea, no te podría decir de que sería a favor del cristianismo, porque son postulaciones diferentes. Primero que nada, el catolicismo es una religión, ¿no? El catolicismo es una religión donde hay una deidad a la cual tienes que adorar. El confucianismo no es que sea una religión, ¿no? Sino que el confucianismo es un estilo de vida, ¿no? Es una escuela de pensamiento en el cual para ustedes lo importante debe serlo, ¿no? En la moralidad, ¿no? Son tomas diferentes, además también por el propio contexto y por las zonas donde se desarrolla, ¿no? ¿Bien? Y luego aparece el taoísmo, chicos, ¿bien? El taoísmo de Lao Tse, ¿bien? El taoísmo de Lao Tse, el cual buscaba pues la comprensión del fin supremo, ¿no? O sea, acá ustedes me mencionaron hace un rato sobre el yin y el yang, ¿no? Ya, este chicos es lo del taoísmo, ¿no? ¿Bien? El yin y el yang, bien, chicos, el fin supremo de todas las cosas, ¿no? El famoso Tao, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahí tenemos, ¿no? El famoso taoísmo. En los periodos históricos, muchachos, tenemos pues, ¿no? La etapa legendaria, ¿no? La etapa de la dinastía Xia, ¿no? Donde aparece el rey Yu el Grande, ¿bien? La dinastía Shang, donde aparece la metalurgia del bronce y la escritura. Luego aparece la dinastía Zhou, donde están los reinos combatientes, hay invasiones, peleas, conflicto. Y es aquí, chicos, subráyalo por favor, pero es aquí donde aparece el confucianismo y el taoísmo, como respuesta justamente a todo el caos que se estuvo viviendo. Y de estos reinos combatientes, pues aparece la dinastía Qin, la cual pues va a tener como fortaleza la unificación. Aquí aparece, chicos, Shi Huangdi, ¿ya? Si ustedes quieren tener un nombre innovador a sus hijos en un futuro, Shi Huangdi es un nombre pues que puede ser atractivo, ¿no? Y Shi Huangdi, chicos, unifica China, ¿bien? Unifica China. Además también implanta el mandarín y en este periodo también comienza la construcción de la Gran Muralla, ¿no? Hay chicos que son muy memotécnicos. Dicen, no, la gran muralla tiene que ser con Qin, dinastía Qin. Pero chicos, una muralla como la que vemos, ¿no? En China no se construye de un día para otro, pues. Tiene que ver bastante con una construcción a largo plazo, ¿no? Y comienza con la dinastía Qin. Y con la dinastía Han, chicos, se va a establecer, pues, el comercio de la ruta de la seda, ¿no? Se va a tener el contacto con eso, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Shi Huangdi recuerda que es el primer emperador de China, ¿bien? Y los guerreros de terracota representan, dice, las diferentes naciones del imperio, ¿no? Claro, porque iban conquistando, ¿no? Iban sometiendo, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es importante que ustedes lo deben entender. Ahora, ¿hasta cuándo duró el tema de China? Duró, chicos, hasta el siglo XX, ¿ah? Hasta que China, pues, tuvo tema de invasiones y luego vino la revolución y todo lo demás, porque China fue dinástico durante mucho tiempo, ¿ah? Durante mucho tiempo, chicos, ¿ah? Ah, el leguismo tiene que ver con la ley, Jenny. También surge en la época de los reinos combatientes. También surge en esta época, ¿bien? Y pues en este caso, muchachos, en este caso el leguismo tiene que ver con el respeto a la ley, ¿no? Con el respeto y restricto por la ley, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos. Bien, chicos. Chicos, mil disculpas que te voy a pedir un minuto más, sino que mi lacto está fallando, chicos, con el tema del cargador y no me está cargando. Un minutito de regálame, chicos, por favor, si fueras tan amable, ¿ya? Mientras que pueden ver las preguntas, ¿ya? Leen la pregunta y luego yo lo resuelvo, ¿ya?
Bien, chicos, mil disculpas. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, la pregunta uno, chicos, dice lo siguiente. La organización sociopolítica de la antigua China se definió como una estructura rígida, jerárquica y basada en la obediencia absoluta. Con relación a lo anterior, determina el valor de verdad. El sistema de control de los grandes señores rurales presentaba similitudes con el feudalismo europeo medieval. Bueno, sin lugar a dudas, chicos, China, ¿no? China va a tener pues un control va a tener pues un control a partir, muchachos, a partir, muchachos, del, del grupo social que mantiene el control de las tierras, ¿no? Entonces, los terratenientes va a ser una clase fuerte en China, ¿no? Y pues obviamente en el feudalismo, que es temas que veremos más adelante, también hay un control por parte de de los señores feudales, ¿no? Del terrateniente, así que esto es verdadero. Dos, dice, los mandarines eran funcionarios letrados cuyo poder se limitaba a la administración de la hacienda. No, esto es falso, ¿no? El mandarín era funcionarios en todo el imperio, ¿no? O sea, su poder no solamente estaba limitado a la hacienda, ¿no? Tres, la base de la pirámide social estaba compuesta por campesinos y esclavos dedicados a la agricultura. Sí, claro. Ellos eran, esa era la mano de obra, pues, ¿no? La movilidad social era constante, ya esto es falso, pues, ¿no? Chicos, en la edad antigua era fácil ascender socialmente. Era sencillo. No, pues chicos, no, obviamente, ¿no? O sea, no, no era para nada sencillo poder ascender socialmente, ¿no? Era imposible, más bien, ¿no? Era casi imposible poder ver a un grupo social que creciera de esa manera, ¿no? O ascender, ¿no? Bien, chicos, así que la clave sería verdadero, falso. Sería el avioncito, chicos, avioncito. Ujú. Siguiente pregunta. Dos, la dinastía de la antigua China marcaron hitos fundamentales en la consolidación de su territorio y cultura, desde la organización de las primeras aldeas hasta la expansión comercial. Bien, vamos a relacionar, dice. Unificó los reinos autónomos e instituyó una burocracia no hereditaria. Me parece que la A tendría que ir con Qin, ¿no? Él fue el que unificó, ¿no? Primer imperio. Tres con A. Bien, dice, logró la apertura de la ruta de la seda. Han, ¿no? Han, de todas maneras, Han, ¿no? Bien, dice, organizó a pueblos y aldeas en un reino con un rey de carácter divino. Ya esa es la idea. Ya ahí podríamos poner a la dinastía Shang, ¿no? Pero porque el periodo de los contrastes donde vivieron los filósofos Confucio y Lao Tse es Zhou, ¿no? Es la dinastía Zhou sin lugar a dudas, ¿no? Y la uno sería la C, ¿no? Ujú. Entonces sería uno c 2D, 3A y 4B. Casita, ¿eh? ¿Mm? Bien, chicos, 3 dice, el desarrollo de la civilización china estuvo fuertemente condicionado por su entorno geográfico, el cual proporcionó tanto recursos vitales como barreras naturales. Al respecto, se puede inferir que el desarrollo autónomo de esta cultura fue posible gracias a... Gracias a qué, chicos. El desarrollo de la civilización china estuvo fuertemente condicionado por su entorno geográfico, el cual proporcionó tanto recursos vitales como barreras naturales. Al respecto, se puede inferir que... Claro, muy bien. Ujú, es la B, ¿no? ¿No? El aislamiento generado por accidentes geográficos, montañas y desiertos, ¿no? Ujú, muy bien. Por eso es que fue muy poco invadida, ¿no? Y claro, y después también la muralla, ¿no? Va a tener una razón de peligro ante los mongoles, ¿no? Cuatro, el pensamiento chino clásico, representado con figuras como Confucio y Lao Tse, no solo definió la espiritualidad, sino que moldeó la estructura ética y social de su civilización. Respecto a las doctrinas y tradiciones, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Uno, el confucianismo se presenta primordialmente como un dogma religioso basado en el culto a deidades externas. El confucianismo se presenta como un dogma religioso falso, es una escuela de pensamiento, ¿verdad? Falso. La doctrina de Lao Tse promovía ascetismo, ac- ascetismo como una forma de alcanzar la armonía con el entorno. Sí, ¿no? Ujú. Sí, esto es verdadero, ¿no?
La idea era eso, ¿no? Tener una armonía con el entorno, ¿no? El Tao, ¿no? El respeto de a los mayores y el culto a los antepasados fueron pilares que modelaron las costumbres culturales verdadero, ¿no? Ujú. Había un respeto por los mayores, sobre todo como por el respeto a la experiencia, ¿no? A la vida que tienen las personas, ¿no? El día de hoy, chicos, eso se tiene. El día de hoy, ¿crees que la gente respeta a los mayores? El día no, no. Yo escucho que dice, este viejo que habla, ¿no? Ya está viejo, profe, ya está en la tontería, ¿no? Porque claro, uno a veces no respeta mucho la experiencia que puede tener una persona, ¿no? A veces uno no te dice algo porque le da la gana, sino solamente porque posiblemente lo vivió, ¿no? Pero para los chinos era importante el tema, ¿no? Del respeto a los mayores porque eran sinónimo de experiencia, sinónimo de conocimiento. La propuesta de Confucio se alejaba del orden natural para centrar exclusivamente No, falso, pero Confucio no hablaba del éxito material, ¿no? Confucio hablaba de lo moral, ¿no? Y eso no es un éxito material, sino es un éxito espiritual, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí es la A, ¿no? Ujú. 5. La religión egipcia establecía que la muerte no era el fin, sino el tránsito a una nueva existencia. Al respecto, identifico los enunciados correctos. 1. La vida ultraterrena dependía de una evaluación ética de la conducta del difunto. Ya esto es verdadero, pues chicos. Por eso había un juicio, pues, ¿no? El juicio Osiris, ¿no? El juicio Osiris. El libro de los muertos, ¿no? Era un juicio para ver si tu conducta iba a quedarse pues en la eternidad, ¿no? Tu espíritu, ¿no? El ritual de momificación buscaba la preservación física para la segunda vida, por supuesto, pues, ¿no? Por supuesto. 3. El ajuar funerario contenía elementos prácticos destinados al uso en el más allá. Sí, claro, el ajuar era todo lo que se ponía al costado, ¿no? de la tumba para poder proteger al sarcófago, ¿no? Y todo lo que iba a utilizar más adelante cuando una vez que reviva, ¿no? Reencarne. La riqueza acumulada en la vida garantizaba la aprobación del juicio auxilio falso, ¿no? Esto es falso. Falso, chicos. Bien. Así que la clave aquí sería también avioncito, ¿eh? 6. La economía del Antiguo Egipto fue una compleja red de actividades controladas centralmente para garantizar la supervivencia en un entorno dependiente del Nilo. Dicho ello, identifique los enunciados correctos. El almacenamiento de cereales por parte del Estado tenía como fin exclusivo el enriquecimiento de la casta sacerdotal. Exclusivo no, chicos, no era exclusivo. También había pues para darle para a la población y también para, sobre todo para la familia del reino. Así que no tenía un uso exclusivo de la casta sacerdotal. La agricultura era la base de la economía y su éxito dependía de la infraestructura hidráulica y las crecidas del río. Claro, esto te lo expliqué al comienzo, ¿no? Verdadero. 3. El comercio en el Nilo y otras rutas permitía obtener madera y metales mediante el intercambio de productos locales. Verdadero, ¿no? Ujú. Sí, claro. El Estado monopolizaba el comercio exterior intercambiando excedentes como cereales y papiros por recursos escasos. Sí, también, ¿no? Ujú. Había intercambio, ¿no? Así que la clave aquí sería 2, 3 y 4, chicos. Besito. Siguiente, 7. Respecto a la burocracia estatal en el Antiguo Egipto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El visir cumplía funciones administrativas, judiciales y tributarias. El visir, sí, claro, ¿no? El gran visir, ¿no? Ujú. Sí, esto es verdadero. Datito para ti, chicos. 2. El cargo de escriba era exclusivo para hombres y sumamente valorado, sí, solamente hombres. Los escribas usaban el secreto de la escritura para conservar su poder. Sí, claro, por eso tenían la escritura hierática, ¿no? Que era la escritura de ellos nada más, ¿no? 4. Los monarcas eran los encargados de la defensa y conquista militar. No, falso, ¿no? No, porque los monarcas son ciudades solamente independientes, ¿no? No tienen una fuerza militar, ¿no? Ujú. Así que la clave aquí sería la 7, avión, ¿no? Avioncito también. Uy, perdón, avioncito. Bien, chicos. Siguiente. El Imperio Nuevo, ¿no? Representó un periodo de máxima expansión y esplendor en la civilización egipcia. A partir de esto se determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. La expansión militar hacia Siria y Fenicia permitió el control de rutas comerciales estratégicas. Verdadero. Claro, al oriente, pues, ¿no? Bajo el gobierno de faraones como Ramsés II,
Egipto alcanzó su mayor apogeo arquitectónico. Arquitectónico sí, hubo grandes construcciones. 3. Durante esta etapa Egipto se mantuvo aislado geográficamente debido a la falta de conquistas. Falso, pues el Imperio Nuevo hizo la mayor cantidad de conquistas, ¿no? No estuvo aislado, falso. 4. La administración de grandes faraones fue clave para el fortalecimiento de esta etapa. Verdadero, ¿no? Ujú. Los faraones tuvieron su mejor momento en esta etapa, chicos, en este momento, ¿no? Fue como que su época de máximo nivel, ¿no? Del faraón, ¿no? A tal punto que hasta, mira, a Akenatón pudo, pues, prohibir otras religiones, ¿no? Eso no era para cualquiera. En el Imperio Antiguo, se caracterizó por la centralización del poder y la edificación de monumentos colosales, claro, las pirámides. A partir de la lectura identifica los enunciados correctos. 1. La unificación territorial consolidó al faraón como máxima autoridad política y religiosa. Verdadero. La estabilidad del periodo permitió que la capital se mantuviera siempre en la región de Giza. Falso, no fue Tinis. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino son muestras del apogeo vivido de esta época. Claro, pues estas son las pirámides del Valle de Gizeh, ¿no? Lo máximo que tuvo el Imperio Antiguo. El debilitamiento del poder real fue consecuencia del enriquecimiento y abuso de las élites. Sí, verdadero, verdadero. Claro, y eso hizo que los gnomos, ¿no? Sintieran de que ellos no estaban avanzando y se separaran de Memphis, ¿no? Así que la clave de la 9, chicos, sería besito. Bien, besito. Muy bien. Y 10 y terminamos, chicos, la sesión. El Imperio Medio representó una etapa de reorganización y florecimiento tras un periodo de crisis. A partir de lo expuesto en el texto, se puede afirmar que un factor determinante para el fin de esta etapa y la posterior transformación militar de Egipto fue. Ujú, ujú. Reorganización y florecimiento Claro, me parece que la clave aquí sería la C, ¿no? La asimilación mutua entre egipcios e isos que introdujo innovaciones, ¿no? Como el carro de guerra, ¿no? El cual se va a ver, pues, obviamente, en la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa del imperio nuevo, ¿no? O sea, Egipto va a caer, los hicsos van a invadir y luego, posteriormente, van a estar. La expulsión forzada de la cultura, pero la cultura asiática, por parte de los hicsos tras conquistar todo el territorio. O sea, no hubo una oposición forzosa, ¿no? Porque al fin y al cabo los egipcios adaptaron el hierro y lo utilizaron para luego derrotarlos, ¿no? Y luego recuperar la hegemonía en esa región, ¿no? Ya, ujú. Así que la clave más ligada a esa sería la C, chicos. Bien, muchachos. Bueno, aquí nos vamos a quedar por este momento y nos encontramos al mediodía, chicos. Cuídense mucho, les mando el material en un ratito, ¿ya? Un fuerte abrazo. Bien, chicos.